Vamos a grabar y entramos. Bien, vamos a ver lo que son los planes agregados, ¿ya? Y vamos a hacer algunas preguntas referentes a lo que han visto en producción 1. Ustedes en producción 1 vieron lo que es la planificación de la producción. ¿Alguien puede decirme qué es la planificación de la producción? ¿Alguna idea para qué se planifica? A ver, Kevin, ¿qué entiende por planificación? A lo que recuerdo, solamente dice que es para minimizar los costos sobre el periodo de planeación. Y bueno, es para tener, digamos, es planificar todo para que un almacén tenga, digamos, las entradas y las salidas de producto, para que se abastezca y pueda satisfacer la demanda de los clientes. Una pregunta, Kevin. ¿Cómo planifica su tiempo? ¿La ayudantía? Programándolo, hay que ¿Cuál programar. cuál es el objetivo entonces de planificar? Programar todo su tiempo, ¿Pero para qué? ¿Por qué vamos a programar? para que todo esté sucedido a tiempo y no tengamos demora. Ya. Las empresas igual tienen que planificar en función a cómo usar sus recursos que disponen para poder cumplir con sus objetivos. Si lo mismo nosotros, en nuestra vida, si no nos planificamos y llevamos una vida chabacana, como quien dice, estamos mal. La planificación nos permite efectuar y cómo vamos a usar nuestros recursos hoy, mañana y en el tiempo que tengamos como tiempo futuro. Si las organizaciones no se planifican, entonces implicaría de que es una empresa no organizada. La planificación es un conjunto de actividades que se debe efectuar en el sentido de poder manejar todos los recursos que se disponen, mano de obra, materia prima, la capacidad del sistema de producción, materiales e insumos que se van a necesitar. Y bueno, entonces todos esos recursos tienen que ser estimados en el sentido de poder lograr cumplir con los objetivos. Esa planificación que ustedes van a ver su importancia cuando ustedes desarrollen y lleven la materia de proyecto, de que el estudio de mercado permite determinar una demanda. Si hay una demanda insatisfecha que se pretende cubrir, entonces de acuerdo a esos volúmenes de producción, ustedes van a efectuar una planificación de la producción para los años de vida considerados en un proyecto de inversión o en un estudio de factibilidad. Las empresas que están en producción igual pueden manejar sus datos históricos y ver cuál es la tendencia que han tenido en los años que ellos han estado operando. Y si hay una tendencia creciente, entonces ver ya si realmente la capacidad que disponen va a ser suficiente para cubrir esa demanda futura. Caso contrario, planificarán en el tiempo ver cómo ampliar su capacidad de producción. Bien, la planeación agregada nace de la planificación. Es decir, de que, por ejemplo, Enbol, ya más o menos en el tiempo que yo estuve trabajando en una embotelladora que fueron 10 años, que data del año 1000, bueno, en realidad toda la década
correspondiente hasta el 2000. ¿Ya? El 2001 a 2001 fue recién cuando me incursioné en estas actividades de la docencia, ya con mis 40 años. Ya llevo 21 años dedicado a esto. Entonces, del año 1990 al 2000, pude ver la tendencia creciente que tenía la embotelladora que yo trabajé. Y esa embotelladora tenía una producción mensual de desde 800.000 a 1.000.000 de litros de gaseosas, llegando a 4 millones de litros de gaseosas por mes, ya al finalizar el año 1999. En aquel entonces Coca-Cola ya vendía alrededor de 4 a 5 millones de litros de gaseosa por mes. Repasando los años, en el 2010, un estudiante que tuve en UTEPSA que trabaja ahí, ya en Coca-Cola, con unos 30 años de experiencia ya, y me pidió que lo asesorara en su trabajo de grado. Y en el año 2010 pude manejar datos reales de Coca-Cola, ¿ya? En los cuales bordeaba su producción entre 8 a 10 millones de litros de gaseosa. Por lo que hoy estimo, ya peor con estas calores, en época de verano las ventas se incrementan y nada raro que estén bordeando entre los 18 a 20 millones de litros de gaseosa. Entonces fíjense de que Coca-Cola, por ejemplo, voy a hablar de Coca-Cola, basado en los conocimientos que tengo, de cómo ha ido incrementando su capacidad de producción Coca-Cola y lo que es hoy en día. Coca-Cola empezó con una línea de envasado, vidrio, después adquirió otra, después ampliaron su línea de envasado en PET. En el año 2010 compraron una máquina grande, integrada, que hacía el efecto de soplado de botella y alimentación directa a la línea de envasado. Bueno, en cuanto a área, cuando yo conocí Coca-Cola, ellos ocupaban de todo el manzano el 25% de ese manzano donde operan. Los que conocen el parque industrial y los que conocen dónde está Coca-Cola, que está sobre el cuarto anillo. Sus volúmenes de producción se fueron incrementando, consiguientemente tenían que ampliar su área de producción. Y fueron ampliando, ya de tal forma de que hoy en día ya Coca-Cola ha comprado los terrenos de los vecinos y llegaron hasta la embotelladora donde yo trabajaba, que es EVA. Y pasó a ser Sede Sur, después EVA. Y al ladito está Plásticos Venecia. Consiguientemente, Coca-Cola tiene aproximadamente las 3/4 partes del manzano. De tener el 25%, ahora tiene el 75% de ese manzano. Entonces, la planificación implica considerar qué es lo que se va a hacer en el futuro, cuáles son las tendencias que tienen los datos históricos y en base a ello efectuar una planificación. Los planes agregados, ya, por ejemplo, les hablaba en millones de litros de gaseosa, en este caso de bebidas de Coca-Cola, en litros, no importa que esta sea Coca-Cola, Fanta, que sea Coca-Cola de 2 litros, de 1 litro, de 350 centímetros cúbicos, si es de Fanta o si es Sprite, ¿ya? Estamos hablando de litros. Entonces, aquí nace el concepto de unidad agregada. Una unidad agregada es aquella que
expresa en forma general a un grupo de productos que corresponden a una familia. En este caso, la familia es gaseosa y la unidad agregada es litro. ¿Ya? Entonces, de ahí es de que entra el concepto de planes maestros cuando hablamos ya de decir, bueno, del 100% que tiene Coca-Cola, el 60% es para la producción de Coca-Cola. El 20% es para otras bebidas. El otro porcentaje es para la producción de agua con gas o sin gas. Entonces, fíjense de que ahí ya se van desagregando los productos y esto es lo que se conoce como planes maestros. Entonces, la planeación agregada significa considerar una planificación en un periodo comprendido, puede ser entre 3 a 18 meses, ¿ya? Puede ser por un año. Y bueno, lo importante es de que cómo se va a efectuar la planificación en los meses que uno va a analizar. Lógicamente, esto es para permitir minimizar los costos sobre el periodo de planeación, como dice en la parte inferior de esta presentación. Bien. Aquí tenemos un esquema basado en tiempo, lo que es una planeación, ¿ya? Y que implica los planes a corto plazo, por ejemplo, qué es lo que se va a hacer, cómo vamos a programar, cómo se van a efectuar los despachos. Los a mediano plazo hay que hacer una planeación de ventas, cuánto de recursos se necesita económicos, cómo se va a producir, ya que eso vamos a ver más adelante los programas de producción y también el manejo de inventario. ¿Ya? Ahí entonces vemos la importancia que tiene el manejo de inventario para poder establecer una planeación a mediano plazo. Bien, y los planes a largo plazo generalmente se consideran cuando uno efectúa análisis que van comprendidos de un año hacia adelante. Generalmente esto es lo que se hace en los estudios o proyectos de inversión. Bien, como ustedes ven acá, ya se va efectuando la toma de decisiones ya de la planificación de un sistema de producción. Puede ser en forma mensual o trimestral, pero es más conveniente efectuarlo en forma mensual. ¿Ya? Bien, consistentemente, esto implica de que hay que tomar estrategias, pero les comento de que por más de que ustedes vieran libros que hay en la biblioteca escritos por, a ver, vamos a ver uno ahorita de los buenos. Ustedes van a encontrar libros así jóvenes. De este, que está en la biblioteca, por la cuestión de poder lograr al Mercosur, se hizo adquisiciones de nuevos libros, entonces tienen más libros más actualizados. Y aquí ustedes encuentran todo aquello que es producción, hasta estudio de tiempo y movimiento. Este parece que es un autor norteamericano, sistemas de producción de Rix. Este es el segundo tomo de este otro. Y por ahí tengo otros más. Libros escritos por
personas muy capas, podemos decir, pero en ninguno de esos libros que ustedes les he mostrado y van a ver, no he visto en ninguno de esos libros ya lo que viene a hacer un análisis de planes agregados para sistemas continuos. Y todos los problemas que he visto, todos están relacionados para sistemas de producción intermitente. Ustedes en producción 1 han visto los sistemas de producción intermitentes, continuos, de producción esbelta o de clase mundial, que hoy en día ese sistema de producción es el que han optado por denominarle sistemas de producción de manufactura flexible. Bueno, las evoluciones que se van dando en la administración de las operaciones básicamente constituyen de cómo se van denominando a medida que existen evoluciones en los sistemas de producción. Bueno, entonces les decía de que no hay libro con un ejercicio para un sistema de producción continua. Posiblemente algunos de ustedes alguna vez encuentren, me gustaría que me lo hicieran conocer. Bien, entonces ya había hablado algo cuando tenemos que desagregar. Si les decía que Coca-Cola va a vender o ha estimado vender 20 millones de litros de gaseosa en el mes de noviembre con estas calores, ellos deben estar ya diciendo, bueno, vamos a trabajar y los domingos más hay que trabajar para cubrir la demanda, porque me imagino que con estas calores su demanda va a ser fuerte en época de verano. Consiguientemente, ahí, esto acaba de implicar a que los jefes de línea, jefes de área, programen, y si no me equivoco, este alumno que tuve ahí, que lleva 30 años en Coca-Cola, creo que ya está como capo en la parte logística. Entonces, ahí uno ve cuáles son las tendencias que tienen los productos y se desagrega. Es decir, bueno, las ventas de Coca-Cola de 2 litros, de todos los productos de 2 litros que se producen, el 50% está destinada a Coca-Cola, el 20% a Fanta, el 10% a Sprite y así sucesivamente. ¿Ya? Y consiguientemente se desagrega y se dice, bueno, vamos a ocupar la línea de vidrio tantas horas, se va a producir tanto de jarabe de esto, se va a requerir tanto de insumos que eso posteriormente se constituyen en plan de requerimiento de materiales. Los planes agregados se constituyen en la base fundamental para establecer los planes maestros y de los planes maestros establecer los planes de requerimiento de materiales. Bien, por eso les decía de que libros hermosos así como ese y otros autores. Y alguna vez les propuse a la literatura que yo podía desarrollar un texto de esto, donde no hay lo que en esos libros, pero no le dieron pelota, así que bueno, espero no morirme sin escribir un libro. Espero acá de que se esté entendiendo, ¿ya? Entonces, vemos de que la planeación es una parte de un sistema de planificación que es grande, es un macro, ¿ya? Bien, entonces vamos a pasar a ver esto, ¿ya? Cómo se estructura una planificación y se desarrolla un plan agregado. La planificación generalmente está en función a un análisis de la demanda del mercado. Si hay una tendencia creciente, entonces esto va a implicar a establecer una planificación futura, ¿ya?
Y esto, lógicamente, de entrada, ¿no? Habría que hacer un análisis cuáles son los productos que tienen mayor demanda y esas decisiones van a implicar, bueno, en este caso ya es algo más complicado. Estamos hablando de que la investigación y tecnología es aquella que permite lo siguiente. En este caso, como les decía, en el año 2010, Coca-Cola compró una línea muy grande, compacta, de lo que es soplado de envases PET. Las PET son las botellas de 2 litros, de 1 litro o de medio litro, depende el formato que tiene en la máquina de soplado. Y implicó, ¿no? En ese entonces adquirir esa línea. En el año, a ver, 2012, 2013 fui a Mendocina, hicieron lo mismo que Coca-Cola y les costó bastante poner en marcha esa línea. Lógicamente que esas decisiones que se vayan a tomar ya van a incidir en el aspecto de cubrir la demanda de mercado en base a la capacidad que se tiene instalada, es decir, de los equipos, mano de obra, los quintos requeridos para poder producir, y de ahí se establece los planes agregados. ¿Ya? Bien, es lógico que el mercado es un análisis de pronósticos, ¿no? Entonces, se tiene ahí los pronósticos cualitativos y cuantitativos. Bien, entonces este plan agregado va a implicar hacer un análisis de la fuerza de trabajo, en otras palabras, de la mano de obra, de las materias primas y insumos requeridos. Si la capacidad no da, si la capacidad no da para producir, por ejemplo, Coca-Cola, en la década que yo trabajé al lado de ellos, Coca-Cola no abastecía con su línea de soplado, y la línea de soplado Cidiel en la que yo trabajaba tenía una capacidad para soplar 2.000 botellas por hora. Entonces, se hizo un contrato, ellos ponían su preforma y la empresa en la que yo trabajé le hacía el soplado de sus envases. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Estaban incurriendo a este concepto de capacidad externa. Si yo, por ejemplo, soy un fabricante de gin, ¿ya? Y por ahí tengo un pedido grande y no me va a dar mi capacidad de planta, pero tengo un amigo que tiene su empresa de gin. Entonces lo subcontrato a él, le digo, mira cuánto me cobras por cada pantalón producido. Y si me conviene, entro digamos, a un acuerdo con él y produce lo que yo no voy a poder producir. Entonces, estas son formas de poder cubrir una demanda basándonos en una capacidad externa. Bueno, esto ya lo dije, cuando uno desagrega estos planes, se convierten en programas maestros de producción y entramos al concepto de sistemas de plan de requerimiento de materiales. Ustedes en los libros o textos como los que acabo de mostrarles, van a encontrar como sistemas MRP, que es nada más que las abreviaciones del inglés, que son a la inversa: planeación, requerimiento de materiales, y manufacturing, requerimiento. Bueno, no soy tan bueno en inglés, pero es por ahí, ¿ya? Y esto, el plan de sistema de requerimientos materiales, es lo que en realidad viene a ser lo que hemos visto, acabamos de ver en la unidad 1, que es la administración de inventario. Bueno, aquí entramos a las áreas de decisión. Esto de acá ya lo hemos visto. Si realmente hay capacidad.
Esto de acá generalmente tendría que verse en la toma de decisiones con respecto a lo que se dispone. Y bueno, si ya la empresa está constituida, entonces esto deja de ser, digamos, tan preponderante en esto. Lo que viene a ser la fuerza de trabajo, sí, porque si hay una demanda creciente, posiblemente se requiera de más personas. Consiguientemente, hay que considerar la contratación y si la demanda disminuye, despido. ¿Ya? Bien, entonces, aquí lógicamente que nacen estos conceptos y acá en lo que se refiere a calidad, que vamos a ver en la última unidad, está referida a dar conformidad al cliente, ¿no? Aquí, por ejemplo, entra en alguna estrategia. Por ejemplo, acá nacen los conceptos de lo que vienen a ser los planes agregados de ajuste a la demanda y los planes agregados de producción nivelada. Los planes agregados de ajuste a la demanda están relacionados a manejar la capacidad, produciendo lo que se tiene como demanda sin crear mucho inventario. En cambio, los planes agregados de producción nivelada, que fueron desarrollados por los japoneses en el sentido de que esto no afecte en la psicología y el rendimiento de los trabajadores, decirle, bueno, lamentablemente vamos a tener que despedir a un turno, todo el personal de un turno. ¿Por qué? Porque nuestra demanda disminuyó. Por ejemplo, en esta época de la pandemia, ¿cuánta gente ha quedado sin trabajo? ¿Cuántos despidos y cuánta gente vemos de que de estar trabajando han tenido que ver la opción de producir algo y salir a vender? Y eso lo estamos viviendo en la actualidad. Entonces, en las empresas, por ejemplo, que son estacionales, como el caso de bebidas gaseosas, en que en época de calor, los que fabrican hielo venden a troche y moche, los que venden mocochinchi igual. Ahorita vender y hacer refresco con esta calor es nomás un movimiento que genera precisamente la venta de refrescos, jugos y otros. Para las empresas de gaseosas y de cervecitas, miércoles se vende lindo, ¿no? Porque la demanda incrementa, ¿no? Entonces, esto implica de cómo. Cuando hay alta demanda, hay que producir todo aquello que se pueda, hay que contratar gente. Usaremos nuestras máquinas y trabajaremos domingo. Se les va a pagar a esa gente por trabajar en domingo el doble que corresponde a un día normal. Y eso va a implicar costos. Entonces los planes agregados ya implican considerar estos costos adicionales que están comprendidos cuando nosotros vamos a establecer trabajar en días feriados o domingos para cubrir una demanda. Bien, con esto podemos decir de que el manejo de inventario permite absorber estos cambios fluctuantes, es decir, que les decía que los japoneses mantenían su mano de obra constante, producían todos los meses la misma cantidad. Si por ahí no se vendía, estaba por debajo de la demanda, se guardaba. Y llegaba la época de mayor demanda en que los volúmenes de producción eran menores a las demandas, se hacía uso de lo almacenado. Entonces, de ahí nace el concepto de planes agregados de producción nivelada. Bien, esto viene a ser lo que en realidad constituyen los planes agregados de fuerza de
trabajo de ajuste a la demanda. También se puede considerar personal que puede ser contratado para estos periodos o pagar horas extras. Caso contrario, si la capacidad no da, les hablaba lo de los GIN, subcontratar a otra empresa que pueda producir lo que no puede producir la empresa. Y por último, si la empresa tiene mucha demanda, ¿qué pueden hacer? Subirle los precios. Y ahí posiblemente aquellos que demandan no van a querer aceptar un incremento de los precios. Si la empresa no tiene demanda, le baja los precios para poder atraer a los clientes. De esa manera hay una influencia sobre la demanda. Bueno, las opciones de jugar con la capacidad, de jugar con los inventarios, esto de acá se ajusta más que todo a lo que viene a ser el requerimiento de mano de obra, contratando, despidiendo, dependiendo la demanda y la capacidad. Se puede jugar con las variaciones de la capacidad instalada con respecto a las tasas de producción. Y bueno, puede ser hasta la subcontratación. Y esto de acá de acciones de la demanda tiene que ver cómo influir en la demanda. Como explicaba hace rato, si tengo mucha demanda no voy a poder cubrir, entonces yo digo, bueno, voy a subir mis precios. Si no tengo mucha demanda y quiero captar cliente, le bajo los precios. Bueno, entonces hay opciones para poder influir en la toma de decisiones de efectuar un plan agregado. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé en esta cervecería, me imagino que Kevin, y hay una señorita que también es de ahí, de Warner, si no me equivoco es Indira. Yo trabajé acá en la CBO, Cervecería Unión del Oriente, donde fuimos los primeros en sacar en Sudamérica Heineken. Ya, entonces sacamos en los 3 años que trabajé, que duró esta empresa, fuimos los primeros en Sudamérica, como decía, en sacar Heineken y una cerveza denominada en aquel entonces Bohemia. Bueno, entonces empezamos a poner en marcha este proyecto y bueno, entonces no quiero ser redundante en esto de lo que es opciones de la capacidad, que ya hablé bastante. Y igual, ¿no? Esto de acá ya hablé bastante. Bueno, es lo que hacen algunas empresas, ¿no? Para poder ocupar sus líneas, algunos hoteles, ¿qué es lo que hacen? Ofrecen descuentos, ¿no? Para poder captar clientes, ¿no? Cosas así, algunos ejemplos que ustedes tienen en el PDF respecto a esta unidad. Bueno, jóvenes, se está cumpliendo el tiempo. Esto de acá, el bla bla, lo dejamos hasta acá. Y vamos a entrar a ver un ejercicio en el segundo tiempo. ¿Listo? Esto ustedes pueden ya comprenderlo y leerlo porque ustedes lo tienen esto en PDF. Bueno, jóvenes, volvemos a la -4. ¿Ya? 22, falta 1 de ustedes. Y Toña. ¿Ya? Ya, Inge.